Queremos agradecer a Mecenazgo, al Ministerio de Cultura de la ciudad y al Banco Itaú el aporte para poder hacer este festival. Así que bueno, voy a presentar a nuestro invitado, a Andrés, que va a dar la charla Borges Plagiario, que me imagino que ya los debe tener bastante intrigados a todos. Andrés Barba nació en Madrid en 1975, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. En 2001 publicó La hermana de Katia, finalista del Premio Herralde, a la que siguieron 2 libros de novelas titulados La recta intención y Ha dejado de llover, Premio Nord-Sur, y 6 novelas más que le confirmaron como una de las grandes voces más importantes de su generación en España. Ahora tocad música de baile, versiones de Teresa, Las manos pequeñas, Agosto-octubre, Muerte de un caballo, En presencia de un payaso y República Luminosa, que ganó el premio de novela Herralde, el Prix Frontiers, y fue finalista del premio Gregor Bonresieri. Y también la novela Vida, o acá le dicen experimento biográfico, Vida de Guastavino y Guastavino. También es autor de los ensayos Caminar en un mundo de espejos, La ceremonia del porno, coescrito con Javier Montes y premio Anagrama de ensayo, y La risa caníbal. Escribió el libro de poesías Crónica Natural y su último libro, que acaba de salir, es El último día de la vida anterior. Así que bueno, los dejo con Andrés Barba entonces, que nos va a hablar de Borges Plagiario. Bueno, hace unos meses me invitaron, tuve esta invitación al festival que fue sorpresiva, porque no soy ningún especialista en Borges, soy un lector nada más. Un escritor muy influido por Borges, pero no ningún especialista. Y cuando Marisol me contactó y me preguntó si quería dar una charla y me preguntó sobre qué la podría dar, me ocurrió al instante, sin haber preparado ni previsto nada, Borges Plagiario, ¿no? Estábamos hablando por Zoom, no sé por qué dije Borges, francamente, no sé por qué lo dije, pero noté como un brillo de malicia en los ojos de las dos y dijeron casi al unísono, nos encanta. Así que me parece como que hay algo interesante ya directamente en lo que nos ha traído hasta aquí, o en la malicia que nos ha traído hasta aquí, porque Zoom me dijo, hay malicia en sus ojos. Hay un indicador de Zoom que te dice si hay malicia en los ojos de la gente que te mira. Hay malicia en sus ojos. Hay malicia en los vuestros, de alguna manera. Creo que a esta charla solo se puede venir como o para matar a César o para defenderlo, o con un cuchillo debajo de la toga o con una lanza para matar al gallego que está en la mesa. He de decir que pedí la ciudadanía ayer, oficialmente este es el primer acto de hispano-argentino, así que no me podéis matar solo como español, ya estaríais cometiendo fratricidio. Entonces, me interesaba eso primero, un poco como la reverencia y el peso específico que tiene ser invitado a un festival así, ser invitado a hablar sobre Borges y sobre todo hacer este statement de un Borges plagiario y un poco invitar a la gente a que venga un poco como esperando que me gustaría como estar en vuestras mentes en este momento y saber qué esperáis oír o hasta qué punto llega vuestra malicia, es decir, hasta qué punto esperaríais oír que Borges fue un gran plagiario, un gran ladrón de ideas e historias ajenas, y hasta qué punto el hecho de que así fuera modificaría vuestra percepción de Borges, ¿no? Hasta qué punto esa percepción de Borges quedaría trastocada o herida o malversada o todas esas cosas que también le gustaban tanto hacer a Borges, ¿no? Cambiar la naturaleza y el contenido de las cosas sencillamente cambiándolas de contexto, ¿no? Yo creo que hay como una especie de inevitable relación de resentimiento con los clásicos. Borges es obviamente un clásico en muchos sentidos, no solo en el sentido literario, sino también en el sentido identitario. Hay una relación de resentimiento porque uno no puede leer a Borges como lee a Martín Cohen, ¿no? Uno lee a Martín Cohen con un vino en la terraza, en chanclas, jotas, como decimos en Misiones, ¿no? Relajado,
con los niños jugando alrededor, ¿no? Sin ninguna complicación, pero uno no lee así a Borges, no leemos así a Borges, ¿no? Nos sentamos y no jodan, voy a leer a Borges, ¿no? Primero porque nos tenemos que concentrar para leer a Borges. Segundo, porque hay nuestra vinculación como lectores hacia Borges es distinta. Hay una relación de estudio, ¿no? Calvino decía, los clásicos son esos libros que nadie lee nunca, que todo el mundo está releyendo, ¿no? O sea, afirmamos con dificultad que no hemos leído a Borges, tenemos una sensación de deuda. Quien no ha leído a Borges tiene una sensación de deuda por no haber leído, o por no haber leído suficiente a Borges, o por no recordar lo suficiente que leyó de Borges, que también ocurre bastante, o por mezclar todo lo de Borges que leyó, que ocurre todo el tiempo, a mí por lo menos. Uno ya no sabe ni cuál era el cuento que recuerdas, lo recuerda vagamente además, ¿no? Todas esas cosas están mezcladas además con que Borges cruza lo identitario en un punto, ¿no? Y entonces no solo lo leemos como con sensación de estudio, sino con sensación de que tenemos que identificarnos con eso, porque identitariamente somos eso. Entonces, eso anula una parte como muy importante de la lectura, que es primero que es el placer, ¿no? A Borges no se le puede leer ingenuamente, y eso realmente es un enorme inconveniente para la lectura de Borges. No se puede leer a Borges con frivolidad. Entonces hay una parte del hedonismo de la lectura que está desintegrado por completo. No se puede leer a Borges sin pesadez. No se puede hablar de Borges sin miedo, porque yo no sé quién está en la sala. Seguramente habrá algún especialista borgiano ya atacándome en un punto. Quiero decirle ya de entrada que sabe mucho más de Borges que yo y que no tengo ningún problema en aceptar eso. Pero esa relación con lo identitario provoca una sensación de tortura y una sensación como de mal lectura, mal interpretación de Borges constante. A Borges, como a todo lo identitario, uno tiene la sensación de que lo tiene que aceptar como un paquete completo y que cualquier crítica a Borges es una crítica a la totalidad, ¿no? En un mundo cada vez más polarizado, donde esto nos pasa en casi todo, sobre todo en política, no importa el país en el que uno esté, uno parece que tiene que defender a sus aliados políticos como si fuera un equipo de fútbol, ¿no? De una manera totalmente acrítica. Pues con Borges ocurre un poco parecido, ¿no? Sería mucho más sano, y yo creo que por eso Vivian y Marisol estaban tan entusiasmadas, como que nos habilitáramos una pequeña crítica de Borges, ¿no? En plan, ¿qué nos disgusta de Borges, ¿no? Es decir, tranquilamente qué nos disgusta de Borges, o qué nos aburre de Borges, o en qué momentos Borges nos parece un florido insoportable, o en qué momentos Borges podría haber añadido, como Pablo Cachajian, unas páginas más para darle oxígeno al texto, ¿no? Y que no fuera de una lectura tan densa. O todas esas cosas impiden algo que en Borges es elemental, que es la ironía, ¿no? Cuando uno está leyendo un texto desde una perspectiva idealista, una lectura idealista de un texto y una lectura identitaria de un texto anula una lectura irónica de un texto. Y Borges era esencialmente un ironista. Eso es una enorme complicación. Yo recuerdo una vez, yo fui a un colegio del Opus en España, de terror, que fue como una pesadilla de terror un poco redundante, una pesadilla sin más. Esta era casi de terror también. Y nos llevaron a Roma, recuerdo, esto es una anécdota que tiene que ver con Borges, al final no os preocupéis. Nos llevaron a Roma, a la casa de Escrivá en Roma, y recuerdo que había como una carpeta que estaba torcida sobre una mesa, y entonces yo pasé al lado de la carpeta torcida y la puse recta, ¿no? Y el tipo que estaba allí me dijo, no, es que Escrivá pasó un día y esta carpeta estaba torcida, como está ahora, y pasó un chico y la puso recta, y entonces Escrivá la volvió a torcer y dijo, para que no seáis tan cuadriculados. Y dije, hostia, pero si lo que quería decir era precisamente que daba igual como esté la carpeta, ¿no? Pero habían interpretado literalmente lo que era una enseñanza genérica, ¿no? Al ironista, la muerte del ironista es el idealismo y la literalidad. Y con muchísima frecuencia a Borges se le lee desde el idealismo y la literalidad. ¿Por qué? Porque está estrechísimamente vinculado a lo identitario y a lo clásico.
Y lo clásico no se juzga, no se critica, sencillamente se acepta, porque yo soy eso, ¿no? ¿Qué es el problema del ironista? El ironista crea un contexto donde dice lo contrario de lo que piensa, utilizando la inteligencia de su interlocutor, y se establece un pacto de inteligencias, ¿no? Yo digo lo contrario de lo que pienso, tú entiendes que yo pienso lo contrario de lo que digo, y en este contexto, digamos, los dos quedamos un poco como enriquecidos de nuestra astucia intelectual, ¿no? Eso lo hacía Borges todo el rato. Pero cuando a un ironista le interpretas literalmente, estás cagado, porque estás interpretando exactamente lo contrario de lo que dijo en realidad, ¿no? Borges, que bromeaba todo el rato, sobre todo sobre sí mismo, ha sido interpretado literalmente todo el tiempo. De una manera inevitable, todos nosotros lo hacemos, porque Borges tiene la pesada y la alargada sombra de un clásico. Entonces es inevitable, uno tiene que corregirse todo el tiempo la mirada del clásico, cuando está pensando y hablando de Borges. Había otra anécdota que a mí me gusta mucho recordar, y son los diarios de Max Brod. Max Brod fue el albacea de Kafka, la persona a la que Kafka encargó destruir todos sus libros, ¿no? Que era un gran amigo de Kafka y seguramente su lector más entregado, ¿no? En un acto de cobardía extrema, Kafka le pidió a Max Brod que destruyera todos sus libros, es decir, le pidió a la única persona que sabía que no podía destruir sus libros que los destruyera, ¿no? Si se lo hubiera pedido a su padre, hoy no existiría Kafka, pero se lo pidió a Max Brod. Entonces, Max Brod tiene unos diarios, igual que los de Bioy, entregados a la creación del mito de Kafka, igual que los de Bioy lo estaban a la de Borges, donde dice, una entrada que a mí me pareció maravillosa, dice: ayer leímos La Metamorfosis, nos cagamos de risa. Entonces, claro, fue como, bueno, decía, nos cagamos, pero este es el concepto, ¿no? ¿Lo entendéis? Se reían. Decía, y nosotros digo, estamos leyendo al revés La Metamorfosis, ¿no? Completamente. Dice, ¿por qué se reían? ¿Por qué Kafka y Max Brod se reían leyendo La Metamorfosis? ¿Es que tiene que ser leída en clave cómica? ¿Acaso? Bueno, yo creo que esa especie de lectura acrítica, reverencial, es lo peor que le puede ocurrir a Borges, es lo que le ocurre todo el tiempo, es lo que le ocurre a todos los clásicos. Ocurre algo peor también, y acabo ya con esta introducción tan larga, que es que se establece como se institucionaliza un escritor, digamos, ¿no? Entonces se institucionaliza también su lectura en los institutos. Entonces ya no solo conviertes, ya no solo impides para siempre una lectura frívola de esos autores, como debe ser, sino que encima consigues crear generaciones de personas que odian a ese autor porque se les ha obligado a leerlos a una edad a la que no correspondía, ¿no? Eso es el caso de España del Quijote, por ejemplo, ¿no? El libro más odiado de la península ibérica. Bueno, Borges es también como un clásico bastante particular, en el sentido de... Yo creo que hay dos tipos de clásicos y de escritores nacionales. Están como los clásicos, que son los geniales. Esto es como una taxonomía que hizo Simone Weil, la filósofa francesa, que a mí siempre me ha ayudado mucho para pensar en los autores como en las superestrellas, ¿no? En la Premier League de la literatura. Dice, están los genios, Simone Weil estaba pensando, por ejemplo, en Shakespeare, ¿no? Shakespeare, Lorca. Dice, los genios son anónimos, decía Simone Weil. Más que escritores particulares o personas concretas, parecen como estratos de la naturaleza. Es como si estuviera escribiendo lo humano, ¿no? No un tipo llamado William que nació el año de tal, sino lo humano, ¿no? Como si estuviera escribiendo una secuoya o el océano, ¿no? O sea, algo como que atraviesa transversalmente todas los dolores, penurias, esperanzas y cosas humanas, ¿no? Y luego están los grandes escritores, los grandes genios, los grandes talentosos, que yo, pues, por ejemplo, pondría a Proust o, yo qué sé, a Nabokov, ¿no? O sea, son gente que parece que son extraordinarios escritores, únicos escritores, pero que en realidad son totalmente específicos. Ninguno podría haber sido otro que Nabokov. Cualquiera, mientras Shakespeare es anónimo en un punto, Nabokov es absolutamente único, específico.
Y ahí Borges tiene como una clasificación, está en un lugar también extraño, ¿no? Borges está en un lugar extraño todo el rato. Y eso es una de las cosas divertidas de Borges, de lo que es divertido pensar de Borges. Borges no se deja pensar. Borges está como escurriendo el bulto todo el tiempo, escapándose de la clasificación. Cuando uno quiere decir algo sobre Borges es siempre medio mentira. Y eso es lo divertido de Borges, ¿no? O medio verdad. Borges está en el lugar de los clásicos porque abole el mito romántico del autor. Yo creo que esa es la gran genialidad de Borges, es acabar con el mito del autor y crear el mito del lector. En eso Borges es un genio, un clásico, un Lorca, un Shakespeare. Eso es lo que hace que Borges sea radicalmente anónimo, porque establece un pacto de una lectura totalmente abstracta y colectiva que todos establecemos con la lectura y que Borges es capaz de identificar ahí, ¿no? Y nos otorga un papel como lectores de creadores de lo literario que no nos había sido asignado jamás y que detrás de Borges ya estará siempre, para siempre, ¿no? Porque el pacto ya está sobre la mesa. Eso es lo que hizo Borges, porque en todo lo demás Borges no puede ser más específico y más particular, ¿no? En sus filias, en sus fobias, en sus temas, en sus autores predilectos, son muy particulares, ¿no? Son tan particulares que a veces son totalmente arbitrarios, ¿no? Yo creo que algunos los elegía solo por joder, ¿no? O sea, un autor como, yo qué sé, no sé, Chesterton, no es tan bueno Chesterton, por Dios, ¿no? O sea, que alguien lo diga, por favor, ¿no? ¿Habéis leído a Chesterton? No es tan bueno Chesterton. ¿Cómo? ¿Por qué ese delirio de la fascinación de Borges con Chesterton? O con Cansinos Asens. ¿Habéis leído a Cansinos Asens? Yo me he leído todo Cansinos Asens tratando de encontrar algo y está bien Cansinos Asens, ¿no? Pero era el maestro, ¿no? Era una cosa como... Y esas cosas tan arbitrarias de Borges... Dices, ¿qué pasó? ¿Qué conexión hay? Es una conexión totalmente arbitraria, creo, en un punto, pero identificable porque todos somos capaces de reconocer cosas igualmente arbitrarias en nuestra vida de lectores, en nuestra vida lectora, ¿no? Nuestra filia inexplicable por autores de cuarta fila que no cambiaríamos por ningún Lorca o ningún Shakespeare y que, sin embargo, están en nuestra biblioteca personal para siempre, en fin, todas esas cosas, ¿no? Eso nos lo dio Borges. También es curioso cómo un país, como persona colectiva, elige a sus autores y al elegirlos elige su identidad, ¿no? Nosotros tendemos a pensar que la identidad es una especie de construcción atávica que está en nuestro ADN y que es inevitablemente, pero nuestra identidad está construida a veces a través de decisiones muy banales, arbitrarias, intercambiables por otras, ¿no? En un prólogo que hizo Borges a El Matrero, yo os recomiendo vivamente, si queréis conocer a Borges, que leáis los prólogos de Borges, atentamente. Los prólogos de Borges están llenos de información, no solo los prólogos a sus libros, que son casi como te dicen como la clave, ¿no? De los compases de música, ¿no? La clave en la que tienes que leer lo que viene a continuación, sino los prólogos a tantos libros que hizo. De hecho, hay un libro de prólogos de Borges, ¿no? Un libro entero con todos los prólogos recopilados de Borges, donde hay muchísima información porque él utiliza los prólogos para hacer su estética en un punto, ¿no? Y hablando precisamente de los escritores nacionales, en el prólogo a un libro que se llama El Matrero, que no sé, creo que es una antología de textos, dice: una curiosa convención ha resuelto que cada uno de los países tenga su libro clásico. Inglaterra ha elegido a Shakespeare, el menos inglés de los escritores ingleses. Alemania, tal vez para contrarrestar sus propios defectos, a Goethe, que tenía en poco a su admirable instrumento, el idioma alemán. Italia, irrefutablemente, al alígero Dante, para repetir el melancólico Calembour de Baltasar Gracián. Portugal, a Camões. España, apoteosis que hubiera suscitado el docto escándalo de Quevedo y de Lope, al ingenioso Lego Cervantes. Noruega, a Ibsen. Suecia, creo, se ha resignado a Strindberg. A mí me encantan estas maldades. En Francia, donde las tradiciones son tantas, Voltaire no es menos clásico que en Ronsard, ni Hugo que la chanson de Roland. Whitman, en los Estados Unidos, no desplaza a Melville ni a Emerson.
En lo que se refiere a nosotros, pienso que nuestra historia sería otra y sería mejor si hubiésemos elegido, a partir de este siglo, el Facundo y no el Martín Fierro. Es muy interesante esto, porque esa elección, que es una elección arbitraria, entre comillas, ¿no? Pues una elección política de poder, ¿no? Elegir al Martín Fierro sobre el Facundo ha marcado la identidad de este país completamente, ¿no? Los clásicos identitarios son libros que leemos suspendiendo el juicio crítico sobre esos libros. Y Borges, en un punto, y por eso este festival es maravilloso, necesita que recuperemos el juicio crítico sobre Borges, que leamos a Borges menos reverencialmente, que leamos a Borges con las ojotas y la copa de vino, ¿no? Y no en el cuarto cerrado y en silencio, y que lo volvamos a incluir, digamos, en el fárrago de la vida, ¿no? Porque es la forma de no malinterpretar a Borges. Bueno, seguimos con el tema de la charla, que era Borges plagiario. No se ha movido esta vez, no hay variación en la fuerza. Claro, me gustaría, como decía al principio, saber qué esperan oír exactamente, o con qué se quedarían satisfechos oyendo. Yo creo que cada uno debería un poco responderse a esa pregunta mentalmente, ¿no? ¿Se irían ustedes más tranquilos a casa sabiendo que Borges plagió impunemente una enorme cantidad de textos o no? ¿Qué esperan oír exactamente? Bueno, en cierto modo Borges es un plagiario y en cierto modo no es un plagiario. Esta conferencia se parece a esos carteles que ponía sexo, ¿no? Y uno se acercaba y dice, ahora que tengo tu atención, alquilo un piso en Rivadavia, ¿no? Pues esto es un poco así. Ahora que tengo esta atención y ya estáis en la sala y no os vais a ir porque hay una cámara grabándoos, estáis atrapados. Borges era un plagiario y no era un plagiario en un punto. ¿Por qué? Bueno, por algo tan esencial, como lo que dije antes, ¿no? Borges abole el mito del autor romántico. No existe el autor para Borges. Toda esa enorme tradición romántica que llega hasta nosotros y se perpetúa todavía hoy de una manera muy evidente porque, digamos, la moda de las modas de todas nuestras librerías es la literatura autoficcional, lo que implica que una concepción romántica de la... ¿Esa es mi hija? ¿Charo? Que no podía más ya escuchar a su papá, de la tradición romántica está tan viva como eso, ¿no? Borges abole al autor de una manera absolutamente festiva. Abolir al autor no es perder nada, sino ganar todo, ¿no? El prólogo no es un prólogo, porque es casi como una especie de mini... No se sabe ni siquiera si es una cita o qué. Es como una dedicatoria de Fervor de Buenos Aires, que es maravilloso porque es profético, ¿no? O casi profético. Uno quiere creer que es profético, porque con Borges uno quiere creer que es profético todo el tiempo. Dice así, a quien leyere: si las páginas de este libro consienten algún verso feliz, perdóneme el lector la descortesía de haberlo usurpado yo previamente. Nuestras nadas poco difieren. Es trivial y fortuita la circunstancia de que seas tú el lector de estos ejercicios y yo su redactor. Eso es, digamos, lo primero que se publica de Borges. Eso es la primera frase que lee alguien que lee a Borges contemporáneamente a Borges, ¿no? Eso es todo, es curioso porque es todo Borges concentrado. Uno, cuando los autores están muertos, uno tiende a ver una coherencia brutal en todas las cosas, ¿no? Pero lo cierto es que es de una precisión y absolutamente profética. No hay una jerarquía. Borges abole la jerarquía vertical entre el autor y el lector. Al abolir esa jerarquía, también se abole un poco lo pernicioso del plagio. En el fondo, si lo piensan bien, cuando han leído ustedes el título de esta charla, Borges plagiario tenía un contenido negativo, inevitablemente. Es como si hubiesen leído instantáneamente Borges farsante o algo así, ¿no? Borges mentiroso, Borges ladrón o algo así, ¿no? Y en realidad plagiario es una condición que no tiene por qué ser negativa, y esa es la primera enseñanza de Borges, ¿no? No tiene por qué ser negativa porque
abolir, digamos, la estructura vertical de la jerarquía del autor sobre el lector es habilitar el placer sin ego, ¿no? Es casi como una lección zen, y eso es una cosa como muy amable y liberadora de Borges, también como autor, ¿no? En un punto. A mí me gusta pensar que era medio mentira todo, porque Borges era un gran coqueto, como sabemos también. Una persona como hasta cierto punto de una gran conciencia de lo único que era como autor también. Sabía que no se parecía a nadie, pero está ahí desde el principio. Lo podemos interpretar literalmente o lo podemos interpretar irónicamente. Está desde el principio. Segunda, esa sería como la primera enseñanza del Borges plagiario. No existe el autor. Si no existe el autor, no existe el plagio, ¿no? O el plagio no es negativo. Segunda enseñanza del Borges plagiario. La nota, la cita, la paráfrasis son más que el texto o pueden ser más que el texto. Es decir, nosotros estamos acostumbrados, una de las razones por las que hemos pensado siempre el plagio como una especie de usurpación negativa, es que hemos pensado que el plagiador, ya me trago, es una rata y el autor del texto un genio, ¿no? Borges instaura exactamente lo contrario, ¿no? Borges es el genio que convierte un texto mediocre, plagiado, pero mediocre, en un texto maravilloso y genial. La vuelta a la tortilla se establece precisamente en la autoridad, la autoritas, ¿no? Lo que decían en la retórica clásica. La autoritas es, hay una jerarquía de los géneros, hay una jerarquía de los autores, hay unos autores que tienen más jerarquía que otros, y citar a un autor en la retórica clásica era una forma de verificar o legitimar tu discurso, ¿no? No lo digo yo, lo dijo Lucrecio, no lo digo yo, lo dijo Catulo, no lo digo yo, lo dijo Cicerón, ¿no? Esa forma de legitimar tu discurso con autoridades era una forma como de ponerte, digamos, decir, mis argumentos son inatacables porque lo defendieron grandes escritores antes que yo, ¿no? Borges cita textos que son bastante mediocres en un punto, pero que en el contexto que los incluye Borges se vuelven maravillosos, llenos de ambigüedad y de densidad. La propia posibilidad de abolir las jerarquías entre unos y otros es también fascinante. Ha ocurrido otras veces en la historia de la literatura, o de la cultura en general. A mí las más interesantes me parecen el caso del Quijote, que el Quijote es también un texto parasitario. El Quijote, como sabéis, es una novela a imitación y parodia de las novelas de caballerías. Es decir, era un texto parasitario de un texto idealista, que eran unas novelas de género de caballeros andantes que iban por el mundo. Había un género que era la novela de caballerías, del cual el Quijote es un parásito, una novela parasitaria, digamos, ¿no? Parasitaria en todos los sentidos, no solo en el sentido del contenido, sino también en el sentido de la jerarquía. El propio Cervantes no creía en la calidad del Quijote, como sabemos. Escribió la primera parte del Quijote solo por diversión y para tener un extra sueldo, porque estaba muerto de hambre con su sueldo de excombatiente. Fue un éxito contra todo pronóstico, contra el pronóstico del propio Cervantes, que quería ser un escritor serio y sobre todo un poeta, y que después de publicar la primera parte y asombrarse él mismo del éxito que tuvo, se negó durante muchos años a escribir una segunda parte del Quijote de la pereza que le daba. Cervantes solo escribió la segunda parte del Quijote, como sabemos, cuando un tal Avellaneda, ante el silencio ominoso de Cervantes, escribió una falsa segunda parte de Cervantes. Y totalmente irritado en el ego, con ese segundo Quijote apócrifo, Cervantes escribió la verdadera obra maestra, que es la segunda parte del Quijote. No la primera, sino la segunda, es donde está realmente la invención del universo novelístico contemporáneo, ¿no? Pero cuando muere Cervantes, sabemos que en una carta confiesa que
a pesar de que se está muriendo y que siente un gran dolor y que se queda tranquilo porque al menos ha dado al mundo los trabajos de Persiles y de Gismunda, ¿no? Y que le recordarán por ese gran tostón pastoril que ya no se leen casi ni los cervantistas, ¿no? Cervantes estaba tranquilo porque había escrito los trabajos de Persiles y Segismunda. Hasta ese punto era inconsciente de lo que había escrito del Quijote, ¿no? ¿Cuándo pasa de ser el Quijote un libro paródico, un bestseller, porque fue literalmente un bestseller de la época, un bestseller paródico, a convertirse en el canon? Cuando desaparecen las novelas de caballerías, cuando desaparece, digamos, aquello que volvía al Quijote un texto parasitario, entonces el canon hace una interpretación idealista del Quijote, y no paródica, sino idealista. El Quijote desaparece como libro cómico y se habilita como libro clásico. Esa transferencia de lo cómico a lo clásico solo se produce cuando desaparece el objeto que estaba parodiando y ya solo tenemos la segunda parte de la ecuación, digamos, ¿no? En ese sentido, en ese momento, el Quijote pasa al canon y es de hecho la única comedia que está en el canon, comedia estrictamente hablando, ¿no? El Quijote es una parodia, una comedia, ¿no? No hay ninguna otra parodia en el canon universal, ¿no? Y es fantástico porque solo es gracias a eso. Otro caso que a mí me fascina es el del Gran Dictador de Chaplin. Chaplin quiere hacer una parodia de Hitler, pero es una parodia en todos los términos, ¿no? O sea, en los términos clásicos de la palabra. En el término clásico de la palabra llegaba el aedo, ¿no? En el mundo griego llegaba el aedo y recitaba la oda, ¿no? Era la parte seria de la reunión literaria y todos escuchaban atentamente, se narraban las vidas de los dioses, de los héroes, y los grandes valores, las grandes pasiones. Y detrás del aedo, en un lugar parasitario, en el descanso, llegaba el paroda y utilizaba los mismos elementos de la oda y los transfería, y entonces los dioses se cagaban encima y los héroes fornicaban entre los arbustos y todo era ridículo y banal y estaba vinculado con las cosas más básicas de lo humano, ¿no? La parodia, digamos, era a todos los niveles, tanto geográfico como estructural, como temporal, como cronológico, subsidiario de la oda. Lo hacía alguien que recitaba peor, en un lugar que ya había menos gente, donde la gente estaba hablando fuerte, en fin, todo eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace Chaplin? Chaplin hace una parodia de Hitler, que está representando el discurso idealista, hace una parodia, pero representando la superioridad moral. Y ahí vuelven a cambiarse un poco las tornas, ¿no? Eso es lo que hace Borges todo el tiempo. Borges utiliza textos, incluye textos, a veces citándolo a los autores de referencia, a otras sin citarlos. No voy a hacer la laboriosa tarea de haceros una lista. Hay varias, he visto por ahí, más de lo que yo pensaba. Listas de plagios identificados de Borges, a veces de más de varias frases, digamos. Podríamos llevarlo al juzgado en la actualidad. Internet habría sido implacable con Borges. Pero bueno, en realidad lo importante de Borges es que tanto esas citas reconocidas como las no reconocidas, su contenido, digamos, su valor, su calidad, eran casi siempre superiores a las de los autores originales de los textos. De nuevo queda trastocada la jerarquía del plagiado y el plagiador, que está en nuestra conciencia post-romántica, ¿no? Que seguimos considerando que el plagiador es un ladrón, una rata, ¿no? No hay contenidos, solo contextos. Otra enseñanza del Borges plagiario. Con un texto memorable, que además es uno de mis favoritos de Borges, que es Pierre Menard, ¿no? Si hay algo que nos enseña Pierre Menard, es que el contenido del Quijote puede variar absolutamente sin cambiar una sola coma del texto, dependiendo de cuáles hayan sido las circunstancias de quien lo ha escrito, ¿no? En ese sentido, esta es otra de las grandes magias de la hipertextualidad o plagio, o como lo queramos llamar, de Borges, ¿no? El valor de la cita o el plagio es potencialmente neutro,
en realidad. No importa tanto el plagio como la subversión o la resignificación del lugar desde el cual miramos lo plagiado, lo escrito, ¿no? Es una enseñanza de la literatura contemporánea, es una enseñanza del mundo contemporáneo. Yo lo entendí muy bien cuando escribí un libro sobre pornografía. Leí un autor que me fascinó, se llama Walter Kendrick. Tiene un libro que se llama El Museo Secreto, donde habla de las pinturas, los frescos pornográficos que aparecieron en Pompeya durante las excavaciones, ¿no? Eran imágenes explícitas de intercambio sexual que estaban en Pompeya en lugares, en espacios públicos, en el ágora o en espacios en la calle, digamos, eran frescos o en las casas o en los salones de las casas, no estaban en el burdel ni en lugar secreto, sino en espacios visibles y públicos por todos. Y al desenterrar Pompeya y encontrarse, y la sociedad napolitana de finales del 18, principios del 19, encontrarse con esas imágenes, las saca, digamos, de esos espacios públicos y las lleva a un lugar dentro del Museo Arqueológico de Nápoles que se llama el Museo Secreto. Un lugar al que solo tiene acceso la aristocracia masculina, obviamente, nada de mujeres ni niños, napolitana. Es decir, esas imágenes cuyo contenido era sexual, que no eran pornográficas en Pompeya porque estaban en la plaza pública, se convierten en pornográficas cuando alguien hace una aproximación política a ellas y las clausura, las encierra en un lugar privado al que solo tiene acceso una parte de la población, al que niega a otra parte de la población el acceso a esas imágenes, y es ahí donde se convierten en pornográficas. Es decir, lo que convierte en pornográfica una imagen no es tanto su contenido como su lugar, el lugar en el que una sociedad decide poner esa imagen. Eso es otra de las enseñanzas de Borges, ¿no? No hay contenidos, solo contextos. Y la recontextualización de los textos es una resignificación de los textos. Bueno, sigo, porque si no, no acabo. Otra enseñanza del Borges plagiario. La imitación es el lugar natural de la escritura. En el segundo prólogo a la edición del Fervor de Buenos Aires, Borges dice lo siguiente: como los de 1969, esta es la edición de 1970, los jóvenes de 1923 éramos tímidos, temerosos de una íntima pobreza, tratábamos como ahora de escamotearla bajo inocentes novedades ruidosas. Yo, por ejemplo, me propuse demasiados fines: remedar ciertas fealdades que me gustaban de Miguel de Unamuno. Me maravilla ese tipo de cosas. Remedar ciertas fealdades que me gustaban de Miguel de Unamuno. Es como si toda la experiencia de la escritura y de la lectura estuviera concentrada ahí, ¿no? Y de lo inexplicable y de lo incomunicable que es el gusto que nos producen ciertos autores y no en vez de otros. Ser un escritor español del siglo XVII. Ser Macedonio Fernández. Descubrir las metáforas que Lugones ya había descubierto. Cantar un Buenos Aires de casas bajas y hacia el poniente o hacia el sur de quintas con verjas. En aquel tiempo buscaba los atardeceres, los arrabales y la desdicha. Ahora, las mañanas, el centro y la serenidad. Además, estas como series de tres de Borges, ¿no? ¿Os habéis fijado que siempre hace como series de tres? Es maravilloso. O sea, yo creo que se podría hacer como un libro entero solo sobre sobre parrafito, ¿no? Ciertas fealdades que me gustaban de Miguel de Unamuno. Ser un escritor del siglo XVII, Menard. Ser Macedonio Fernández, no escribir como ser Macedonio Fernández. Descubrir las metáforas de Lugones, después de Lugones, ¿no? ¿Es posible describir las metáforas de Lugones plagiando a Lugones? Sí, es posible. Mi padre, por ejemplo, era un gran imitador de cuadros, que se le daba muy bien, era un pintor aficionado y era un pésimo pintor cuando pintaba sus cosas, pero era un gran plagiador de cuadros de Hopper, ¿no? Y los pintaba muy bien, pintaba Hoppers muy bien. Y en una ocasión me dijo una cosa que me pareció maravillosa. Y dice, en alguna ocasión, después de muchos años pintando cuadros de Hopper, copiando cuadros de Hopper,
he llegado a tener, me dijo mi padre, la sensación de estar recorriendo exactamente una pincelada, de estar haciendo yo una pincelada de Hopper, de estar creando yo una pincelada de Hopper, ¿no? De ser como poseído por la energía maravillosa, genial, irrepetible y auténtica de un genio haciendo una pincelada genial, yo que soy un pintor mediocre. Eso es Borges. Eso es Borges. Ese es el plagio de Borges. Es una liberación de la opresión de la autoría, ¿no? Una maravillosa liberación de la opresión de la autoría. Otra enseñanza de Borges plagiario: la repetición y la variación son las formas naturales de la escritura. ¿Por qué no plagiarse también a uno mismo? Borges se plagia todo el rato a sí mismo. De hecho, a veces hasta bromea con eso. Hay varios prólogos de Borges donde dicen, donde el propio Borges dice, es que no los he ubicado, porque tampoco me ha dado la vida. Aquí viene, decía Borges en un prólogo que no recuerdo, que era de un libro de poemas. Aquí hay otro libro de poemas de Borges, decía Borges. Como siempre encontrarán laberintos, espejos y tortugas que no pueden alcanzar a las liebres, ¿no? Espero que les guste o algo así. Realmente era una ironía maravillosa. No es que no sé qué libro es, a ver si lo ubican. Plagiarse a sí mismo, ¿por qué no? ¿No? Esta especie de... El autor romántico siente como que cada bala aniquila, digamos, la dinamita, ¿no? Para Borges no, la repetición es el placer, ¿no? Y aparte en ese prólogo decía, y dirán que cada vez lo hago con menos gracia, y me da igual, lo voy a seguir haciendo, ¿no? Los procesos técnicos son otra enseñanza de Borges plagiario. Los procesos técnicos son más interesantes que el contenido, por lo que el contenido es plagiable y modificable a nuestro antojo, ¿no? Es el caso de Historia Universal de la Infamia, donde sobre todo con todos los textos autobiográficos de Borges, que son, para mí, yo reconozco como casi mis favoritos. Algunos incluso siendo malos libros, Evaristo Carriego, por ejemplo, que es un libro malo lleno de cosas maravillosas, ¿no? Es un libro que no le sale bien, pero como todos los libros que no le salen bien están llenos como de genialidades, y sobre todo genialidades técnicas, ¿no? Historia Universal de la Infamia, que es un libro que sí le sale bien, a mi gusto, para mí es el mejor libro de biografías de Borges, subvierte también eso, ¿no? Es más interesante, por eso da igual lo que es verdad y lo que es mentira en esas biografías, que están falseadas, como sabemos, y explica Borges en el propio prólogo, ¿no? Dice, no todo lo que cuenta aquí es cierto, algunas cosas son falsas, no aclararé cuáles, ¿no? No importa, da igual. Lo que es interesante es este artefacto que es medio falso, medio verdadero en términos históricos, es absolutamente verdadero en términos literarios. Todo lo que toca la literatura es literatura, ¿no? Demasiado esto. A ver, otra enseñanza del Borges plagiario. El pasado está infectado de futuro. Esto me encanta. No se puede determinar el plagio porque en realidad es imposible saber qué ocurrió primero, si el plagio o la cita, ¿no? Hay un texto que para mí es inaugural en el mundo de la crítica literaria, que es Los precursores de Kafka, o Kafka y sus precursores, no recuerdo bien cómo era el título, que es un texto maravilloso, un texto de 1 página y media, donde Borges habla de textos previos, sería como el alma natural intercristiana, ¿no? Cristianos antes de Cristo, Kafkas antes de Kafka, cosas que no es que le recuerden a Kafka, es que todo el contenido de Kafka está ahí antes de Kafka, ¿no? Y la pregunta de Borges es, bueno, estoy leyendo a Kafka en Zenón, estoy leyendo a Kafka y acaba así. Si no me equivoco, él cita como varios autores, dice, si no me equivoco, y esto lo leo, las heterogéneas piezas que he enumerado se parecen a Kafka. Si no me equivoco, no todas se parecen entre sí. Este último hecho es el más significativo. En cada uno de esos textos está la idiosincrasia de Kafka, en grado mayor o menor, pero si Kafka no hubiera escrito nunca, no la percibiríamos, vale decir, no existiría. El poema de Fears and Scruples de Robert Browning profetiza la obra de Kafka, pero nuestra lectura de Kafka afina y desvía sensiblemente nuestra lectura del poema de Browning.
Browning no lo leía como ahora nosotros lo leemos. En el vocabulario crítico, la palabra precursor es indispensable, pero habría que tratar de purificarla de toda connotación de polémica o de rivalidad. El hecho es que cada escritor crea sus precursores. Su labor modifica nuestra concepción del pasado como ha de modificar el futuro. En esa correlación, nada importa la identidad o la pluralidad de los hombres. Esa es otra cosa maravillosa de Borges, ¿no? Está muy bien relatado en Historia de la Eternidad también, ¿no? Es una simpleza mirar el mundo solo en una dirección, ¿no? El pasado está infectado de futuro. Zenón está infectado de Kafka. No podemos hacer una lectura que no sea kafkiana de Zenón. Y eso es maravilloso también. En términos de plagio, trastoca completamente también las jerarquías y los órdenes naturales. Otro es casi una paradoja existencialista. Otra enseñanza de Borges plagiario sería: yo elijo mi pasado. Yo creo que eso es una muy interesante, ¿no? Lo veíamos también en la primera cita inicial, donde hablaba de las identidades nacionales, ¿no? Y decía como Argentina habría sido un país muy distinto si hubiera elegido a Facundo en vez de al Martín Fierro. Su identidad habría sido distinta. Bueno, yo elijo mi pasado, yo no puedo elegir las cosas que me han ocurrido, porque las cosas que me han ocurrido, pero puedo elegir cuáles son significativas, sobre cuáles construyo mi identidad. A una persona le pueden violar en la calle, pero si elige no hacer de esa violación su identidad, esa violación está en suspenso existencial, digámoslo así, por muy brutal que sea el episodio que te ha ocurrido, ¿no? El pasado es lo que yo elijo. Prólogo a Evaristo Carriego, lo leo porque me encanta. Yo creí durante años haberme criado en un suburbio de Buenos Aires, un suburbio de calles aventuradas y de ocasos visibles. Lo cierto es que me crié en un jardín detrás de una verja con lanzas y en una biblioteca de ilimitados libros ingleses. Palermo del cuchillo y de la guitarra andaba, me aseguran, por las esquinas, pero quienes poblaron mis mañanas y dieron agradable horror a mis noches fueron el bucanero ciego de Stevenson, agonizando bajo las patas de los caballos, y el traidor que abandonó a su amigo en la luna, y el viajero del tiempo, que trajo del porvenir una flor marchita, y el genio encarcelado durante siglos en el cántaro salomónico, y el profeta velado de Torasán, que detrás de las piedras y de la seda ocultaba la lepra. ¿Qué había mientras tanto del otro lado de la verja con lanzas? ¿Qué destinos vernáculos y violentos fueron cumpliéndose a unos pasos de mí en el turbio almacén o en el azaroso baldío? ¿Cómo fue aquel Palermo o cómo hubiera sido hermoso que fuera? A estas preguntas quiso contestar este libro menos documental que imaginativo, ¿no? Y de nuevo vuelve a llevar todo lo real a lo literario, ¿no? Bueno, maravillas las maravillas. Yo elijo mi pasado. Otra enseñanza de Borges plagiario. El plagio es involuntario. Nuestra memoria literaria es un palimpsesto. Es una idea recogida de Thomas de Quincey, que es un autor al que idolatraba, esta vez con mucha razón, Borges, al que yo he traducido también. He tenido la suerte de traducir 4 libros de Quincey, que ha sido una tortura de traducción, porque era un hombre que imitaba... Bueno, ahora hablo de eso. Thomas de Quincey habla en Suspiria de Profundi, sabéis que era un gran adicto al opio, fue como el primer autor que hizo literatura de la drogadicción, y en Suspiria de Profundis, que es una especie de segunda parte de sus confesiones de un inglés comedor de opio, establece como un pacto de la memoria como palimpsesto. En ese momento del siglo XVIII empezaban a aparecer en Inglaterra y en todo el mundo, digamos, occidental, los palimpsestos. Los palimpsestos, para quien no lo sepa, eran libros, digamos, códices medievales, donde, por ausencia precisamente de pergamino, se habían borrado textos que se consideraban poco cristianos y se habían escrito sobre ellos, o reescrito, pues, Biblias, textos patrísticos, etcétera, etcétera. Cuando de repente se descubre que sobre algunos pergaminos hay otros textos grabados, empezaron a aparecer
muchísimos libros clásicos que no se conocían, entre ellos algunos muy importantes, como de República, apareció, algunos textos importantes de Cicerón, en fin, textos, bueno, todo Aristófanes, nada menos, textos que habían, de los que teníamos noticia, de los que se tenía noticia, pero que habían sido borrados para escribir textos más convenientes. De Quincey, que está fascinado con ese mundo, asegura que cuando toma opio reaparecen en su memoria con una claridad radical episodios que pensaba haber olvidado de su infancia, de su... Y entonces establece esta especie de tesis de la memoria no desaparece, no olvidamos nada, sencillamente queda sobrescrito, ¿no? Todo está ahí, sencillamente hay que encontrar el lugar donde podamos recordar aquello que creemos que hemos olvidado, pero no hemos olvidado en realidad, ¿no? Por eso, también el plagio es una emergencia, digamos, involuntaria de la memoria lectora. Y está bien que sea así, ¿no? Una especie como de decoloración del autor, de ese gran autor colectivo que somos nosotros. Esa memoria de la lectura queda filtrada en la propia escritura. Ningún hombre es una isla, todos escribimos mezclados, intoxicados y intercambiados con todos, ¿no? Y última enseñanza del Borges plagiario, que me encanta. El español es lo que digo yo. El español es lo que digo yo. Borges, y esto es una cosa que me gustó mucho leer en Beatriz Sarlo, cuando ella fue a dar sus charlas en Cambridge, creo que fue a dar sus charlas famosas sobre Borges, contaba que se quedó muy sorprendida porque había cogido como traducciones inglesas de Borges y se había quedado maravillada de lo bien que sonaba Borges en inglés, que dice que Borges sonaba en inglés como si fuera un autor inglés. Obvio que suena como un autor inglés porque está imitando la sintaxis inglesa constantemente, ¿no? O sea, si uno traduce, por ejemplo, a mí me ocurría, Borges, cuando estaba traduciendo a De Quincey, decía, esto es Borges. O sea, percibía, digamos, como esa sintaxis a rato como adensada pero enrevesada al mismo tiempo que a veces tiene Borges, ¿no? Esa es como subordinada de subordinada, que en realidad dices, coño, ¿por qué no está esto aquí al principio, que se entiende mejor todo, ¿no? Pues no, está ahí, ¿no? ¿Por qué está ahí? Bueno, pues está ahí por un motivo como muy loco, y era que De Quincey estaba imitando la sintaxis latina. El inglés de De Quincey es también un inglés macarrónico y casi incomprensible para un inglés, porque imitaba una sintaxis que era impropia del inglés. Bueno, Borges está imitando a un inglés del siglo XVIII que imita una sintaxis latina, digamos, ¿no? Hay una parte, es como la fotocopia de una fotocopia, si os fijáis, también hay una parte casi como de sintaxis latina en Borges, un poco, ¿no? Esa especie como de transferencia de una lengua que es marciana, que no es la nuestra, que es literaria, que es impostada, que es un poco artificial. Borges es un poco artificial todo el rato, también, ¿no? Borges es solo literario. Esa especie de artificiosidad del lenguaje literario es muy borgiana también, es muy bonita, ¿no? Está muy alejada, digamos, de todas las tesis del lenguaje natural de lo literario, ¿no? Donde hay tantos defensores. Yo mismo soy un defensor de que uno tendría que utilizar solo palabras que utiliza en la vida normal para escribir sus textos literarios, ¿no? Borges hace todo lo contrario y lo lleva a un lugar maravilloso. Me hace recordar a otros autores a los que he traducido también, que son marcianos, como Conrad, que transfería la sintaxis polaca sobre el inglés, ¿no? Y de repente encontrabas como frases hechas en plan, yo qué sé, más vale yegua al amanecer que, yo qué sé, que manija de plata, yo qué sé, cosas así. Dices, ¿esto qué es? Y luego resulta que había un refrán polaco que es muy usado y era eso, y lo había traducido literalmente al inglés y lo había puesto ahí. Y en inglés suena a otra cosa maravillosa, porque la forma en la que Conrad o, por ejemplo, el propio Nabokov utilizaban el inglés era no doméstica o no domesticada por el uso cotidiano. Eso significa que Nabokov tenía un inglés mucho más estetizante, o Conrad, y eso se nota mucho, que Robert Madoz Ford, por ejemplo, ¿no? Porque su inglés estaba cruzado por lo que suena bien a mi oído, que es un oído extemporáneo, ajeno a lo inglés, ¿no? Yo os reto a que cojáis la enciclopedia británica que usaba Borges, que no recuerdo cuál era, la de 1910 o algo así, ¿no? Era una de estas, ¿no?
Yo cuando tuve la beca en Nueva York, en la biblioteca pública, digo, quiero la misma que usaba Borges, y la tienen ahí. No la de Borges, obvio, pero la misma edición que usaba Borges. Busqué Tlön, no sale Tlön. Y leyendo la enciclopedia británica dices, coño, es que la sintaxis de Borges se parece muchísimo a la de la enciclopedia británica. Esa especie de tono academicista, enciclopedista, ¿no? También hay como un lenguaje tan tedioso, tan academicista como el de la propia británica, queda transferido a un lenguaje maravillosamente literario y sonoro en Borges, y es un plagio. Y es un plagio, sí, obvio, es un plagio, ¿no? Un plagio como que ha transferido y puesto, digamos, en un lugar estratosféricamente mejor al plagiado. Bueno, lo dejo aquí porque me gustaría oír vuestras preguntas y, bueno, espero que os haya interesado. El múltiple entendedor que uno se va haciendo con el tiempo de leer a Borges es una, como decía el filósofo danés Kierkegaard, una continuidad de decires irrepetidos, de repeticiones. Yo, leyendo a Borges, en eso de la parte de que él hablaba del tango, en su hecho propio del criollo, he descubierto esas arbitrariedades de él y en esos refugios donde aparecía el atemporal Borges, ¿no? En mi especialidad he descubierto que era un perfecto mentiroso. Era un mentiroso. Era un perfecto bailarín. Decía una cosa y estaba diciendo otra. Que es que yo, leyendo al mismo Borges, al tiempo lo dejo, lo tomo de nuevo y entiendo otra cosa. Esto es lo que yo... Y como él trabajaba el tiempo y el destiempo. Cuando aquel que sabía tanto de la vida, lo único que le quedaba era la leve melodía. Apenas es lo único que le quedaba. Él existiendo. Quiere decir que siempre hay una nostalgia de algo que nos falta. Y Borges lo ponía ahí siempre, de repente, por oposición. Eso es lo que me maravilla de Borges, ¿no? Y como hablaba de la guapesa. Por eso iba con un amigo escritor, iba por los arrabales para conocer por qué el hombre no tomaba grapa iba en las fondas. Acá fonda era la cosa donde iba el obrero. ¿Por qué tomaban grapa o vino y con el codo? O sea, quería imitar lo que siempre le faltó. Él lo habla en su libro ese primero que no quiso publicar y después lo publicaron. No, nunca fui feliz, etcétera, etcétera. O sea, Borges también hablaba de la imitación. Cuando hablaba de eso, porque un francés había imitado no sé qué libro. Sí, ahí es otra versión, dice. ¿No? Y una pregunta más. Cuando usted habló del pintor, ¿de qué pintor habló usted? No escuché bien el nombre. Hopper. Perdón, Hopper es el norteamericano. Sí. Está bien, entendí. Bueno, gracias por esta excelente conferencia. Escuchando lo que decías, pareciera que Borges fue como los Simpson, ¿no? Se anticipó a muchas cosas que ocurrieron después, nos contó eso un poco. Y cuando hablaba sobre el libro de biografías, ¿no? Él dijo, hay algunas cosas que son ciertas y otras que no, y no les voy a decir cuáles, ¿no? ¿Podríamos decir que él fue un antecesor del género docuficción? Bueno, él es... claro, hay algo como... Está bien la pregunta. O sea, no sé si eso... En parte sí, en parte la respuesta es que sí. Hay muchas cosas radicalmente contemporáneas en Borges, pero radicalmente contemporáneas de hoy, ¿no? de hoy pospandemia, ¿no? Yo creo que una de las más interesantes, y relacionada en parte con la docuficción, es la posverdad. Yo creo que Borges habría sido... hay una parte de Borges, digamos, como que profetiza la posverdad, en el sentido...
de que básicamente, ¿cuál es nuestra dificultad, digamos, para desactivar lo posverdadero, ¿no? Lo verdadero en el mundo posverdadero? Es que las cosas están absolutamente descontextualizadas, solo recibimos fragmentos de información, ¿no? Recibimos fragmentos de información sin contexto. Y como no tenemos contexto, siempre las interpretamos fraudulentamente, es decir, a nuestro favor, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, digamos, la prensa ideologizada, como si hubiera una prensa, ¿no? Pero bueno, digamos, todos estos grandes movimientos, digamos, populistas, troles informativos, en fin, todo este gran fantasma de la verdad que tanto nos preocupa. Este es el tema del siglo XXI sin discusión, donde nos jugamos la vida, es el tema de la verdad. Obviamente, digamos, este es el tema del siglo. Si alguien no se ha enterado, pues que se entere ya, porque este es el tema. Y en ese sentido, Borges, precisamente en este terreno, fue un genio, ¿no? Porque Borges es un genio de la descontextualización. Borges es un genio de la resignificación en una cita sin contexto. Borges a veces utiliza la misma cita para decir cosas opuestas, como decía este señor, ¿no? Por ejemplo, la paradoja de Zenón, que la utiliza, no sé, puede que la utilice Borges no sé cuántas, 30 veces en la obra de Borges aparece la paradoja de Zenón, de la tortuga y la liebre. O sea, estaría bien un artículo sobre todas las veces que Borges utiliza esta paradoja y en qué contextos y para decir qué, ¿no? Y veréis que muchas veces la utiliza para cosas distintas y a veces casi opuestas, ¿no? Y eso es exactamente lo que nos ocurre, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, el mismo clip informativo de una noticia y dos interpretaciones absolutamente opuestas. Hubo una que yo me cagué de risa, con el Papa Francisco, con un periódico que se llama Público, muy de izquierdas español, y el ABC, que es un periódico muy conservador. Y había una foto del Papa Francisco, usaron la misma foto, exactamente, ¿no? Era una foto del Papa Francisco bendiciendo a un bebé, ¿no? El subtítulo de la foto en el ABC era: el Papa Francisco bendice a un bebé en no sé dónde, no sé de qué país era. Y la misma foto utilizada en el periódico El Público, como el bebé estaba llorando, decía: bebé se niega a ser bendecido por el Papa Francisco. Era maravilloso, ¿no? Bueno, pues eso es Borges también, ¿no? Prefiero aclarar que esta no va a ser una pregunta, pero sirve de apoyo a lo que has dicho de las citas. Yo tuve el extraordinario privilegio de trabajar con Borges durante varios meses en la elaboración de un prólogo de Shakespeare. Bueno, toda una experiencia que cuento en uno de mis libros, bueno. Pero no, el punto es este. De pronto, él, lo que él quería citar, se acordaba perfectamente de dónde provenía, incluso me decía: usted en el segundo estante de la biblioteca tal, pero él quería corroborar que era como él lo decía. Pero de pronto decía: bueno, ahora vamos a jugarles una mala pasada a los críticos. Vamos a inventar un autor y una referencia que no existen. Y después se romperán la cabeza tratando de buscar y de ver qué era. Eso nada más. Me encantó tu charla, mucho, de verdad. Sabes que justo Joyce dijo una cosa parecida sobre el Ulises, ¿no? Dijo, como medio me relamo de placer con lo que se romperán la cabeza los críticos tratando de encontrar las referencias a cada una de las cosas que estoy diciendo. Pero hay una parte como de condición de Borges Freak, ¿no? Borges Freak sería un artículo muy interesante. Cuando estuve traduciendo a Sherwood Anderson, un libro que se llama El cóndor y las vacas, que es un viaje que hizo Sherwood Anderson por toda Latinoamérica y llega a Buenos Aires, obvio, sin saber quién era Borges, pero tenía contactos y acaba yendo a visitar a Borges. Y lo bonito es que habla de Borges sin saber que es Borges. Y dice, fui a casa de un freak, básicamente, dice. Fui a casa de un freak que me recitó el canto 12 del Paraíso Perdido de corrido de Milton.
Y dice, solo un país como este es capaz de generar estos freaks de la literatura y tal. Se quejaba Sherwood Anderson, ¿no? Y era Borges del que estaba hablando. Bueno, felicitarte por de pronto, fue magnífica la conferencia. Yo quiero hacer una pregunta, pero básicamente me llamó la atención el nombre con el que caratulaste la conferencia. Nunca pensé que Borges fuera plagiario, salvo lo que voy a preguntarte. Para mí Borges es referencial, a mí me sirve como referencia, es decir, me está permanentemente haciendo viajar a otros literatos, a otras literaturas del mundo, etc. Yo me acabo de enterar hace un par de años atrás que Borges habría plagiado, y acá sí hay una denuncia prácticamente pública de un crítico que no voy a nombrar, pero todo el mundo debe saber, los lectores, de que Borges habría plagiado a Cortázar en el cuento El Sur, nada menos, de ficciones, al cuento Casa Tomada, que no recuerdo si está en Todos los Juegos el Juego o en 62. En Bestiario, gracias. Bueno, para mí es totalmente... Quisiera conocer tu opinión, porque acusar al gran Borges de que plagió a Cortázar, porque simplemente hay un comentario de que va al sur para ver si no le han copado la estancia, el casco de estancia. Bueno, quería tu opinión al respecto, porque yo creo que es el único plagio que reconozco. A mí me gusta creer que incluso en el caso de que fuera corroborable y evidente, es decir, que tuviéramos como 4 frases idénticas plagiadas por Borges después de Cortázar, incluso aunque fuera evidente, sería irrelevante. Y yo creo que es en ese sentido, digamos, como lo literario, y ahí, digamos, la verdadera enseñanza de Borges es que es irrelevante. Es irrelevante. Solo en términos judiciales es relevante, solo en términos policiales es relevante. Y los términos de lo judicial y lo policial no son los términos de la literatura. En cualquier caso, lo que sí hace Borges es liberarnos del yugo del romanticismo. El yugo del romanticismo es el yugo de la originalidad, de la autoría, y es un yugo pesado y nefasto, ¿no? Es un yugo en el que estamos absolutamente inmersos de nuevo, ¿no? Con una literatura casi completamente autorreferencial, autoficcional, ¿no? Está muy vinculada, digamos, al mito de la literatura romántica, de la autoría, de la experiencia única de Borges. Decía, mi vida es irrelevante, mi experiencia es irrelevante, mi experiencia lectora es única, mi vida es irrelevante. Entonces, desde el punto de vista del plagio físico real, incluso aunque se determina que hubo un plagio, es irrelevante. Borges ha establecido los términos en los que no es relevante, ¿no? Sí, muy buena la charla. Seguramente conocerás, hace unos años hubo un juicio contra un autor argentino que escribió el Aleph engordado. Maravilloso. Y la viuda le hizo juicio. Y obviamente Borges se hubiese retorcido de risa en la tumba, ¿no? Porque realmente le hubiese divertido muchísimo el hecho, ¿no? Obvio. O sea, aparte, bueno, era no entender nada de lo que era Borges, ¿no? O sea, Borges, Cachajian hizo una cosa más, yo creo, bastante respetuosa. El Aleph. Hubo 2 libros ese año. Los 2 se retiraron. Uno, El Hacedor de Borges, que era de Agustín Fernández Mayo, un autor español, que también tuvo que retirar la edición. Y lo de Cachajian, que creo que era una edición casi doméstica, ¿no? De 200 ejemplares, que aparte acorralaron al pobre muchacho, casi tuvo que pagar una multa, me parece. Bueno, una cosa como delirante, ¿no? Delirante también como el ataque, o sea, era delirante no entender que Borges, o sea, que Borges era esencialmente lo que había hecho Pablo Cachajian con el texto de Borges, ¿no? Aparte, el propio experimento de Cachajian era interesante, porque era... como decía el propio Cachajian, lo más divertido del libro era los lugares donde no se sabía quién estaba escribiendo, ¿no? De quién era el texto, ¿no? Pero creo que incluso marcaba tipográficamente, o no marcó, no, estaba todo indeterminado. En fin, no sé, era no haber entendido nada, era hacer una interpretación, era lo de Escrivá, ¿no? La carpeta torcida y el otro diciendo, no, es que tiene que estar torcida. Era hacer una interpretación literal de un comentario general, ¿no? De un comentario abierto.
Estamos presos de la literalidad. Ser presos de la literalidad es ser presos de la estupidez. Bueno. Bueno, gracias a todos por venir esta noche. Terminamos así hoy la tercera edición del Festival Borges y gracias por haber acompañándonos.